Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast estamos en búsqueda de encontrar un balance entre sentirnos bien para vernos mejor, encontrar esta ilusión que nos hace vernos bien en el espejo sin traicionarnos a nosotros mismos y saber que si lo que estamos buscando es una belleza y un bienestar holístico con tema saludable, o si simplemente queremos satisfacer la expectativa de alguien más. Por esto, hoy le agradezco muchísimo que haya venido a Pía Patarino. Hola. Porque ella nos va a dar un testimonial de qué la motivó así a acercarse, a hacerse algún arreglito, a sentirse mejor, a verse mejor. Muchas gracias por estar con nosotros, Pía. Gracias a ti, Ari. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues no es tan fácil que la gente nos acepte, pues darnos un testimonial, una experiencia de cómo fue qué es lo primero que te pasó por la mente. ¿No te gustaba el espejo? ¿Alguien te hizo un comentario? ¿Qué te motiva a acercarte a verte mejor? Mira, yo creo que, siempre he sido partidaria de si te puedes ver mejor y tienes las posibilidades de hacerte algo, pues háztelo, ¿no? Cuando era adolescente, se puede decir, bajé mucho de peso y entonces ya hubo cosas que quedaron no en su lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese fue mi primera cirugía. No quiere decir que tenga 100, pero empecé por allí. Me hice una mastectomía. Mastoplastía. Me puse prótesis, uh-huh. Sí, porque pues estaban un poquito colgando, ¿no? A pesar de que mucha gente me decía, no, ten cuidado, eso es muy riesgoso. Creo que dije, bueno, pero ¿por qué no? Si busqué un buen médico recomendado, entonces dije, pues me lo voy a hacer. Y esa fue mi motivación para verme mejor, ¿no? Y siempre ha sido, las 2 o 3 que me hice después, ha sido siempre eso. Pero es un tema que pasó más bien por tu gusto en el espejo o por tu apreciación en el espejo, más que porque alguien te haya No porque alguien me haya dicho. Siempre he sido un poco perfeccionista y autoexigente, ¿no? Entonces... Y para verte bien contigo, tampoco es porque mucha gente se opera para agradarle a la pareja o para pensando en el qué dirán, ¿no? De qué va a decir mi novio o qué va a decir mi amiga o qué va a decir mi pareja cuando me vea en traje de baño o cuando me vea sin ropa. ¿No estabas pensando en eso? ¿Era una cosa de satisfacción personal? Era algo que yo no estaba a gusto y además todo empezó porque, como que lo traía en mente, pero en esa época, hace muchos años, mi novio de entonces, el doctor, lo habían mandado a hacer un rural, no sé cómo le dicen aquí en México. Sí, un servicio social a una isla y yo dije, no, pues yo también me voy, ¿no? Voy a aprovechar. Y dije, no, pues en traje de baño creo que no me voy a sentir tan a gusto, ¿no? Entonces dije, pues me opero y me operé 15 días antes de irme a la isla, ¿no? Dije, pues esto hay que hacerlo ya. Ok. De armas tomar, como dirían por ahí. No, ¿verdad? Sí, de hecho llegué y le dije a mi mamá, yo me opero mañana, no tengo todo el dinero, necesito que me financies la mitad. Y así como de, ¿en serio? Yo, no, claro. Sí, lo voy a hacer. Me llevan a la clínica, tengo que estar a las 7 de la mañana. Estaban como enojados y ahí me dejaron y me dijeron, ¿cuánto tenía? No estaba tan chiquita, tenía 23, 24. Okay. Bueno, ya un poquito más grande. Sí, pero me dijeron, cuando te despiertes, bueno, es que ahorita a mi edad, eso se suena hace muchos años. Me dijeron, cuando te despiertes, nos llamas y venimos por ti. Y así fue. Pero te fue bien, ese fue tu primer encuentro, digamos, sí. Con esto. Y pasa el tiempo, por ahí te casas, tienes hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y en esta etapa en la que, como dices, viéndolo en retrospectiva, las decisiones de los 20 pues ya parecen muy lejanas. ¿Cómo te vuelves a reencontrar con esto? ¿Es una sensación similar o la vives diferente? Sí, no, yo creo que un poco similar, aunque confieso que ya no es igual entrar en quirófano cuando tienes un hijo que cuando no lo tienes, ¿no? Uh-huh. Si bien tenía 23, 24 años cuando me operé la primera vez. Nada, ¿no? No, como que confías mucho. Ahorita como que sí me lo pensé
aunque debo decir que antes había tenido unas cirugías por quistes ováricos y me había ido bien. O sea, nunca tuve problemas con la anestesia. Entonces dije, pues vamos a hacerlo. Ya claro, ya entras en una... Es que va como en bajada, ¿no? Como en picada todo. O sea, tengo a mi hijo bien, me recupero bien, hago ejercicios, pero ya llega la perimenopausia, la menopausia, y ya pues las cosas no se ven. Y no es que quiero decir que me tengo que ver igual a los 20, a los 30, pero dije, oye, esto ya no me está gustando tanto, quiero sentirme a gusto conmigo misma y por eso recurro otra vez a una cirugía. Pero sí, digamos que se ponderan o se valoran cosas distintas ya que tienes hijos, que tienes una familia, que piensas que tu salud, si valdrá la pena correr el riesgo o no, ya es diferente, ¿no? Sí, no, totalmente. Creo que sí lo sopesé mucho, pero igual que me pasó la primera vez, me veía al espejo, claro, como tú dices, ya tengo una familia, ya tengo un hijo, tampoco es que tengo que salir a buscar marido o que tengo, pero yo quería estar bien conmigo misma y dije, pues me la voy a aventar, ¿no? Y pues busqué recomendaciones y a quién conoces y bueno, una amiga. Ese es importante que en caso tuyo fue una recomendación de boca en boca, ¿no? De boca en boca, sí, de boca en boca. Y de ahí siempre les hacemos la recomendación nosotros de buscar que sea alguien que esté, un cirujano plástico certificado. ¿Por qué? Porque tienes una preparación que tardas 13 años en que te dé una certificación profesional. Y entonces sí creo que es importante y sí vale la pena que en tu experiencia te fue muy bien y pasa por toda una serie de cosas que no es nada más el tener el papelito y haberte sacado buenas calificaciones en la escuela, sino ¿cómo buscarías tú hoy o qué recomendarías el equipo del doctor, el propio trato del doctor, la confianza que te debe dar de que pues, no te está vendiendo, no te quiere vender más procedimientos para ver qué tanto te saca? Y muchas veces a mí me pasa, y tú eres un testigo de ello, que me piden 10 cosas juntas y les digo, no podemos hacer 10 cosas juntas, vamos o de 3 en 3 o de 5 en 5, pero las 10 juntas no se pueden. No, claro, yo creo que es importante y yo creo mucho en el feeling, ¿no? De la primera vez, ¿no? Ves al doctor, lo conoces, que te transmite, porque es verdad que hay muchos que, oye, ven acá, ay, te quieres hacer solo la nariz, pero no, yo diría que también te hagas las orejas y así van, ¿no? Creo que es importante eso y también otra cosa que en su momento pesó es no solo buscar a un cirujano que sepas que es reconocido, que otras amigas tuyas se operaron con él, sino también que sea en un hospital, que haya buenos servicios, que haya buena atención, ¿no? Porque muchas veces, y tú lo sabes bien, o sea, se escuchan cosas y se leen casos de, no, bueno, es que se operó en el apartamento X del edificio que era normal. Edificio hasta habitacional, ni siquiera. Sí, exactamente, que no está habilitado para eso. Entonces, sí, yo creo que hay que sopesar muchas cosas. No es solo de, bueno, voy, me opero, o simplemente no, a mi amiga le fue bien, a mí también me va a ir bien. Hay que evaluar varias cosas. Sí, lo que dices de las instalaciones es muy importante porque también, pues a veces, ojalá fueran clínicas, muchas veces, como dices, son departamentos donde están adaptados y pues si hay alguna cosa, desde una reacción alérgica, la posibilidad de llegar a una ambulancia y a urgencias en la Ciudad de México con este tráfico, pues te tardas por lo menos 2 horas en que venga por ti la ambulancia y luego te regrese, y entonces es muy difícil poder salir bien librado de un accidente como esos. Y por eso escuchamos también muchas veces tragedias. Y por otro lado, esto que dices de que tú vienes a buscar la nariz y el doctor te empieza a ofrecer que también la oreja y el mentón y el cuello. A mí muchas veces llegan y me preguntan, oye, pues aquí, ¿tú qué me harías? Y yo les cuento, yo nada. Claro. La verdad es que si tú no me pides, si yo te digo, Pía, ¿sabes qué? Yo creo que te debes de cambiar el color del tinte y tú nunca lo habías pensado, cuando te veas y te veas de rubia o de pelirroja y no te guste, vas a decir, pues es que yo ni siquiera quería esto, el que me lo sugirió fuiste tú. Entonces, a veces es sorprendente porque la paciente, cuando le preguntas a qué viene, te dice algo que
no te esperabas. O sea, que tú me puedes llegar y decirme, vengo por mis párpados y yo los párpados te los veo bien y digo, qué bárbara con su papada, ¿no? Por decirte un ejemplo. Y ahí es importante escuchar al paciente, escuchar su motivación, ver qué es lo que está bien, porque seguramente tienes por ahí amigas que, como se acaban de divorciar o se enteraron que traen una novia más joven, el esposo o el ex esposo, y creen que con un procedimiento lo van a recuperar. Y también son motivaciones que no son las correctas. No, claro que no. O sea, creo que operarse o hacerte un arreglo para gustarle más a alguien, o por ahí retener no, o recuperar. Sí, por ahí no es. Por ahí no es. O sea, creo que primero te tiene que gustar a ti. Y de lo que decías antes, hay que tener las ideas muy claras. O sea, uno no va al cirujano y decirle, a ver, ¿tú qué piensas? Sí, es verdad, puedes consultar y decir, oye, yo siento que el párpado me está colgando, y tú de repente dices, mira, no te está colgando tanto, yo creo que podrías esperar un poquito. Pero sí hay que tener mucho criterio y también mucha honestidad de parte del cirujano, ¿no? Porque muchos llegan y dicen, no, pues yo te quiero operar porque, o sea, te opero esto y esto y esto y es tanto y me lo pagas, y a veces no necesariamente lo necesitabas en ese momento. Oye, pero ¿te pasó que la gente alrededor tuyo decía, no, hombre, no necesitas nada, estás perfecta? Ah, siempre. ¿Para siempre. qué te tocas el cuerpo? ¿Para qué te tocas la cara? ¿O para qué haces esto? Si tú así estás bien. Y muchas veces es el marido, ¿no? Claro, no, siempre pasa y me ha pasado y me sigue pasando. No todo el mundo sabe todo lo que me he hecho, o sea, los 3, 4 arreglos que me he hecho, pero si a veces te dicen, no, pero ¿para qué? ¿Para qué te tocas? Tú así estás bien. Y es verdad, o sea, tú le puedes parecer que estás bien a otra persona, pero no te ves bien tú o te gustaría verte mejor. Y hay 2 conceptos importantes, ¿no? Que es, yo les digo que a veces es como la fachada de una casa donde hay que darle mantenimiento. Si tú dejas que la casa esté totalmente deteriorada, ya no va a ser un mantenimiento, sino va a ser una remodelación mayor donde, además de que te cueste más dinero, pues vas a tener que meterte casi a los cimientos y a la impermeabilización y todo, en vez de haberlo ido haciendo por etapas. Totalmente de acuerdo, porque además las recuperaciones no está fácil. Es decir, todo depende también porque es individual, ¿no? O sea, a ti te puede ir muy bien en una recuperación de una abdominoplastia y a tu vecina le puede ir fatal. Considero que mientras lo que tú dices, hacérselo a poquito. O sea, aquellas mujeres que de repente entran a un quirófano y están 10 horas en el quirófano y se hicieron 1000 cosas, la recuperación es mucho más difícil. Y aparte, el aspirar a resultados naturales, ¿no? Porque yo ahorita que decías, casi como presunción, no, y viene, ya tuve hijos y la perimenopausia y luego la menopausia. A mi parecer, no sé ustedes qué digan en casa, pero no parece una mujer posmenopáusica. Yo creo que se ve muy bien y que además, lo que les digo, en un gran momento, porque coincide con sus manos, su postura, su voz, y si la ven caminar, pues también. Entonces ya no estamos en el concepto aquel de solamente hay que retirarse la cara cuando estamos en la tercera edad, sino una mujer en plenitud se puede ir haciendo arreglitos de diferentes partes que le permitan seguirse viendo como tú. Claro, y sobre todo el verse, o sea, que te reconozcan en la calle, ¿no? O sea, luego si esperas mucho hacerte algún arreglo, mi hermana misma me lo decía, es que a mí me da miedo parecer diferente. Y yo, pues si esperas 20 años para operarte, te vas a ver diferente. Te vas a ver diferente porque sí, porque a los 70 años todo te va a colgar, ¿no? Y claro, y cuando te lo estiran y te lo ponen todo en su sitio, evidentemente vas a decir, ¿qué pasó aquí? Y creo que una vez alguna amiga me dijo, una vez le pregunté a un cirujano cuándo era el momento para operarse la cara, ¿no? Y él le dijo entre los 45 y los 55. Y yo decía, bueno, hace mucho tiempo. Y luego pensé y dije, no, pues tienes razón, porque en este momento no se nota tanto lo que te hagas. Oye, pero cuando tienes 30 y te dicen a los 45, falta mucho, ¿no? Y ya después cuando llegas dices, oye, ¿qué pasó? No, sí, totalmente. Tengo que decir que yo siempre pues me ha gustado verme bien y me he ido cuidando, ¿no? Porque tampoco puedes pretender, y he sabido de casos que de repente estaba gordita y me hago una lipo, pero si no cambias tus hábitos, pues vas a volver a engordar y perdiste todo el dinero, ¿no? Entonces, y son los casos también en la piel de la cara, por ejemplo, cuando fuman, se asolean,
desvelos, vida así como que muy, o de mucho trabajo o de mucha juerga, mucha fiesta, pues obviamente el estilo de vida tiene que ver. Y tú creo que también llevas un estilo de vida adecuado y haces un poco de ejercicio y algo balanceado. Creo que es un conjunto de todo, ¿no? No es solo que te haces un arreglo y te haces una cirugía y ya con eso, porque pues es una manita de gato al final, ¿no? Hay que de verdad hacer muchas cosas. O sea, si el ejercicio, yo no tomo, no fumo, trato de acostarme a buena hora. Ahorita con la edad, pues mi sueño no es el ideal, no es el que yo quisiera, pero pues ahí voy. Que también eso es importante porque para mantener el resultado de cualquier cirugía, cuando suben y bajan de peso, y yo tengo muchísimas pacientes que con la ayuda de medicamentos o con dietas así como de locura de solamente lechuga durante un mes, logran bajar de peso y entonces pues tú les arreglas y les permites tener esta línea mandibular tan bonita o el cuello tan bonito como lo podemos dejar, pero suben y bajan de peso y entonces esto se vuelve a colgar porque es como estirar el traje y luego enflacar, pues te queda grande. Totalmente de acuerdo. O sea, sí tiene que haber un post cirugía que te acompañe a mantener esos resultados por más tiempo, ¿no? Que es cuidarse el peso, comer sano y bueno, todo lo que acabamos de nombrar. El sol. El sol también. Oye, y hay una cosa importante que ahora sí que es una confesión aquí de Pia. Durante alguno de los postoperatorios tuvimos ahí un incidente porque de pronto, sin esperármelo de una consulta a la otra, o sea, habían pasado 2 o 3 días, me manda una foto donde me enseña que tiene un aumento de volumen, o sea, se inflamó. Hagan de cuenta que le había crecido un limón, y un limón no chico, sino un limón más o menos grande, casi naranja, en la zona operada. Y tenía, no sé, alrededor de 10 días de operada más o menos, cuando pasa esto. Y entonces empezamos a ver, ven y te reviso y vamos a empezar a tratar de ver. Y llegamos a la conclusión y pudimos ver que había reiniciado los 14 suplementos que su médico funcional le había mandado, con los que ella tomaba habitualmente. Pero yo creo que eran hasta más. Pero para la cirugía, yo siempre les pido, y aquí tenemos el testimonio vivo, que hay que suspenderlos por lo menos 2 semanas antes y hasta 2 semanas o un mes después de la cirugía. ¿Es cierto? ¿Qué tomabas? Tomaba de todo. O sea, ahorita no me acuerdo, pero sí tomaba muchas cosas. Y sí, eso fue una locura porque me aumenta el volumen y yo digo, ¿qué pasó aquí? Y cuando nos ponemos a investigar, porque pues por curiosidad me puse a leer en internet y buscar los efectos secundarios de varios suplementos y llegamos a la conclusión que había sido uno de los suplementos. Entonces, yo desde ese entonces confieso que le agarré como mucho respeto a los suplementos. Entendí tal vez que uno no necesita tantos suplementos. Si llevas una vida sana, si comes bien, si haces ejercicio, no necesito. Y yo de hecho lo suspendí. A raíz de eso yo ya tomo creo que vitamina D porque me hace bien en este momento de mi vida, pero eso es todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los suplementos. Parecen inofensivos, pero cuando es cirugía no lo son. Y fíjate que me pasa con muchísima frecuencia que les preguntas a los pacientes, oye, ¿tomas algún medicamento? Y como los consideran cosas naturales, ni siquiera te los mencionan. Y muchas veces son hasta tés, algunas veces cápsulas, pero me ha pasado, tengo anécdotas distintas, así como la tuya, una paciente que operamos de la nariz y no paraba de sangrar y eran 18 días y seguía con un sangrado que había que estarle colocando un taponamiento. Hematólogo, consulta, hasta que me dice, oye, es que, ¿qué crees? Que yo hago home office en una cafetería donde me voy y me siento todos los días a la vuelta de mi casa y me tomo 1,5 litros de este té de frutos de la pasión con quién sabe qué. Suspendió el té y se acabó el sangrado. Pero nunca nos imaginábamos, porque nunca le preguntas, oye, ¿tú tomas té? Entonces, cada vez en la consulta de antes de la cirugía, les digo más cosas. Entonces, oye, multivitamínicos, pero suplementos, pero omegas, pero tés, pero hierbas, porque es increíble lo que llega a pasar y los vemos como algo positivo, ¿no? Sí, porque no te imaginas que te puede jugar en contra,
¿no? Un suplemento. Ya te vas a tener que hacer una lista, una pizarra así, todo. Tú me mandaste, fíjense, ella buscó, se puso a indagar y me dijo, es que tal y tal de los 14 que tomo, pueden hacer este efecto de sangrado e inflamación en el postoperatorio. Y ahí tengo la tablita y la verdad es que sí la uso con los pacientes, pero ahora sí que como vienen los contratos, a veces hay que ponerle que pueden ser y no se limitan a, o sea, todo lo que tomes, suspéndelo 2 semanas antes, no te pasa nada. Y lo que es muy importante que no hizo Pia fue avisarme o preguntarme si ya los podía reiniciar. Porque ahí sí, la verdad ahí es que como pacientes siempre te equivocas, ¿no? El doctor siempre te dice todo lo que tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer, pero luego uno en la casa va y se lo olvida y dice, yo no quiero, que no pasa nada, y vas y lo vuelvo a tomar, ¿no? Y fíjate, yo les doy instructivos, te consta, está por escrito pre-cirugía y luego al salir de la cirugía les damos otro instructivo impreso. Y aún así hay estas cosas. Volviendo a la experiencia o en otros lugares de otras personas, ¿qué harán con los doctores que no los vuelves a ver o que no les pasan visita o que pasan a alguno de sus ayudantes? Debe ser muy complicado, porque una cosa que yo reconozco que tal vez a veces dices, pero si me vio hace 3 días, ¿para qué me va a volver a ver? Es el seguimiento. Creo que cuando hablamos de qué tiene que importar a la hora de escoger un cirujano, creo que también el hecho del seguimiento es súper importante, porque no corres riesgos solo en la cirugía, en el quirófano, corres riesgos después de que algo que había quedado bien quede mal, se te inflame, puedas desarrollar una infección, se te quiten algunos puntos. O sea, siempre hay cosas que estar vigilando. Sí, y yo totalmente. siempre sí les digo eso, las primeras 3 semanas después de la cirugía es tan importante como la cirugía misma. El 50% lo hacemos en el quirófano, el otro 50% lo hace la paciente con los cuidados postoperatorios. Y a veces les caigo gordos de que les esté yo citando, ¿verdad? Pero sí, a veces sí caigo gordo. Sí, gracias. Pero sí te estoy pidiendo que vengas. No, siempre, y eso de verdad, o sea, al final lo aprecias, ¿no? A veces dices, otra vez me va a decir lo mismo. Pero sí es importante, porque aunque te lo digan 20 veces, creo que a veces uno como paciente se vuelve como niña chiquita, ¿no? Y los niños chiquitos, las mamás les dicen 20 veces lo mismo y no hacen caso. Pues yo creo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque te sientes bien y dices, no, pero sí me puedo parar de la cama. ¿Para qué me voy a quedar echada más tiempo, no? Entonces... Hoy una paciente que estaba operada de la cara justo hace una semana, que venía a su segunda consulta, me escribe para decirme si puede venir manejando. Tenía todo una cirugía de cuello porque su cuello era muy pesado, tenía mucha flacidez ahí. Y entonces le expliqué y hasta una foto le enseñé ahora que llegó al consultorio. Le dije, no se puede porque el despegamiento de los músculos y toda la piel del cuello es muy grande y tú vienes manejando y necesitas estar volteando a ver el espejo retrovisor. Y no se diga si hay un enfrenón o algo que... Claro. ¿no? Entonces, pero bueno, pues a veces el paciente no tiene la obligación de saber cómo son los procedimientos, pero hay que platicárselos. Otra cosa que me gustaría que nos cuentes en tu experiencia. Es el cirujano, pero también el anestesiólogo, el equipo de enfermería, todo lo que conforma tu atención para que tengas una experiencia que vaya bien. Yo no puedo creer que a veces llegas a la cirugía como paciente y ese mismo día en la mañana te están sacando la sangre para ver tus exámenes, cómo están, y ese día te llega a conocer el anestesiólogo sin haberte conocido antes ni hacerte una historia clínica. No, sí, eso creo que no es un elemento que no da confianza. Creo que yo conocí al anestesiólogo antes, me hizo la evaluación preoperatoria, me hice los exámenes que me enviaron, que me asignaron. La enfermera también está muy pendiente de ti. O sea, sí tiene que ser un equipo multidisciplinario y capaz que te dé esa seguridad de que es verdad que en todas las cirugías pueden ocurrir imprevistos, pero que compras como que todos los boletos para decir todo va a estar bien. Sí, y es una preparación, es un proceso. A mí esta parte de ya llegué y ya me presenté a la cirugía y nadie te conoce o nadie te ha visto antes y no saben de qué si estado enferma, que tomas, que te has operado, eso es importante. ¿Alguna otra cosa que tú digas, híjole, esto
yo le quisiera dar un tip a todas las pacientes que estén buscando acercarse a la cirugía, de lo que sea. Puede ser desde si escuchen a sus maridos, a sus familiares, o cuando les dicen no lo hagan, sí lo hagan, o hasta, no sé, temas médicos, ¿no? Bueno, yo creo que primero que todo hacerlo porque tú, o sea, para gustarte a ti, por amor propio, no para rescatar a alguien, para recuperar a alguien o para gustarle más a tu marido que anda con otra vieja, pues, ¿sabes? Entonces sí creo que eso es importante. Y conseguir un médico que tenga referencias, visitar varios, ¿no? Creo que mi papá, que en paz descanse, siempre me decía, si te tienes que operar, tienes que visitar 3 doctores y ver si los 3 coinciden. Claro, en esa no era algo estético, ¿no? Pero yo creo que sí visitar 2 o 3 y comparar y decir, mira, esto me gusta por esto, esto no me gusta por esto. Y yo creo que sobre todo escuchar las indicaciones postoperatorias al pie de la letra. O sea, si te dicen no te levantes, te puedes levantar una vez al día, no lo hagas. Porque pasa, o sea, creo que hay cuerpos más nobles que otros y ya te sientes bien y ya quieres hacer cosas, claro. y entonces empiezas a moverte porque te sientes bien y luego entonces ya ocurre la tragedia o lo de los suplementos u otras cosas, el ¿no? ejercicio. Hay veces que lo ven fácil y dicen, ay, solo voy a llevar a mi hija a la escuela y regreso. Y en ese movimiento se pueden lastimar. O sea, yo personalmente las 4 semanas que no podía conducir, no conduje. Y te quedas en tu casa y tratas de que te ayuden los demás. Y la otra cosa, ya que te gustó o que ya probaste y que viste que te fue bien y que estás contenta, ¿cómo parar? Porque también hay gente que dice, híjole, es que ya no empiezan con una cosa y no terminan. Mira, ese es un buen punto. Yo creo que como estoy ahorita estoy bien, no debería buscar yo otra cosa porque entonces te enganchas. Entonces en 5 años dices, pues que se me está cayendo el dedito, entonces vas y te operas el dedito. Y luego creo que hay que aceptar que vamos cumpliendo años y nos vamos haciendo más grandes, por no decir viejos. Y también un poco, o sea, me quiero ver bien, pero me quiero ver de mi edad. No me quiero a los 50 parecer de 20 y a los 80 parecer de 50 porque es antinatural, ¿no? Entonces, mantener la naturalidad y decir, oye, así como estoy bien y de aquí en adelante voy a aceptar. ¿Nos quieres decir cuántos tienes o lo mantenemos en suspense? No, estoy bien, 50. Fíjate, no, para nada parece. Yo te felicito primero por tu honestidad, por haber venido, te lo agradezco. No, gracias a ti. Y en segundo lugar, porque creo que manejas muy bien lo que es la autoestima, la seguridad, porque es así como hay que tener autoestima para decir no quiero envejecer con dignidad, también hay que tener autoestima para venir, plantarse aquí y darnos tu testimonio. Así que de verdad, muchas gracias, Pía. Síguete cuidando, lo has hecho increíble. Gracias. Espero que tu esposo ya no se enoje de que te sigas haciendo cosas. No. Eso bueno, yo lo mantengo tranquilo en la casa. Eso, saludos por allá también. Oye, pues gracias y estaremos pendientes por aquí. Te invito, igual que a todo nuestro público, a que sigan todas las redes sociales del Heraldo. Este video sale en YouTube también, el Manita de Gato Podcast, y en todas las plataformas de streaming del Heraldo Media Group para que puedan seguir. Esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y les agradezco muchísimo, Pía, por haber estado. No, gracias a ti. Gracias a todos. Hasta luego.